Muy buenas amigos, aquí estamos en el tiempo vuela. Ya saben ustedes que hemos recuperado una denominación que tenían los espacios de Juan Mellado hace ya bastante tiempo aquí en la radio, porque nos parece que es un nombre bonito y que significa mucho. Y hoy particularmente para el tema del que vamos a hablar. Juan Mellado, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Cristóbal Ruiz, Juan Carlos Sáenz, audiencia de Radio Chipiona. Sí, señor. Bueno, pues Juan, has llamado la atención, has alertado de la posibilidad de que el 125 aniversario del fallecimiento del padre José Lerchundi, un personaje determinante en la historia de Chipiona, pudiera pasar desapercibido. El tiempo vuela. Que si vuela, más que una butarda. La verdad es que a esto yo he llegado por otras vías y otros andurriales que no son de este foro. Pero es como dice un amigo mío sobre Hacienda. Dice, Hacienda es como un león dormido, no se puede despertar. Pues se despierta, te coge. Bueno, pues aquí ha ocurrido algo así. Se ha despertado un león y ese león, bueno, me ha llegado a darme cuenta y a investigar sobre la figura de José Lerchundi y darme cuenta de que hace 25 años se hicieron unos actos culturales muy importantes, muy importantísimos, dentro de la cultura, no solo de Chipiona, Marruecos, en Tánger, Orio, en el País Vasco, y en Santiago de Compostela, en Galicia, que no tienen parangón. Y al darme cuenta de eso, hace 25 años del centenario, bueno, es que ahora mismo estamos en el 125 aniversario, como se dice en Cuba, de la desaparición física del personaje. Hablan de la desaparición física del personaje porque desaparece el cuerpo, desaparece la carne, pero no desaparece su obra, su vida, su impronta. Y entonces, bueno, pues las instituciones, las asociaciones, las órdenes religiosas, los particulares interesados, bueno, pues estamos para defender esa vida y obra, en este caso, del padre José Lerchundi, en el que alertamos en este momento de que, hombre, no podemos dejar pasar este año sin hacer algo. ¿O lo tengo que hacer yo, Juan Mellado? Y el tiempo va volando porque el 125 aniversario se cumplía en el mes de marzo. Sí. Hace 25 años recordábamos particularmente en Diario de Cádiz todos los actos que se iban a ir sucediendo a lo largo del año. Bueno, existe un dossier de los numerosos actos que se hicieron, que comenzaron con una ofrenda floral a los pies de la estatua del monumento del padre José Lerchundi junto al santuario, y que culminaron en noviembre en Orio y en Santiago de Compostela, y que al final de todo, al 8 de marzo siguiente, los franciscanos recordaron que ahí ya terminaba el centenario de José Lerchundi. Bueno, ahora que estamos en el 125 aniversario, bueno, pues que alguien haga algo para recordar eso, porque claro, esto pasa como con todo, pasa como con el moscaté. Se nos llena la boca de moscaté, y se le hizo la boca agua con el moscaté hasta que se ahogó. Pues aquí lo mismo. Bueno, nosotros estamos aquí para hacerle justicia. ¿Por qué? Pues porque pensamos, Juan... Bueno, antes de continuar, que tú sepas ahora mismo, ¿hay constancia de que haya algo anunciado respecto al 125 aniversario? Absolutamente nada. Yo intuyo, por intuir, que a rebufo de esto, bueno, pues a lo mejor hay algún movimiento o algo. Pero lo que yo ahora mismo tengo entendido, aquí no se movió una hoja. Estas informaciones las ha publicado Juan Mellado en su blog El Pobrecito Hablador, también en las páginas, en los digitales en los que él participa activamente, en chipionanoticias.com, farodechipiona.com, Sevilla Press, también, y lógicamente en esta casa que es la suya. Bueno, pues Juan, nosotros sí queremos hacerle justicia al padre José Lerchundi. En conversaciones largas y continuadas, claro, hemos llegado a la conclusión de que es un personaje absolutamente fundamental en la historia reciente de Chipiona y probablemente uno de los más destacados de toda la historia de esta tierra.
La verdad es que sí. Desafortunadamente, cuando hablamos de personajes importantes dentro de la vida, de la cultura de Chipiona, siempre pensamos y siempre dice la gente la misma persona. Vamos a ver, que ya lo he dicho siempre, que Chipiona ha existido y existe en la historia, en la literatura, en la filosofía, en todos los órdenes culturales, antes que muchas otras cosas. Uh-huh. Y la figura del padre José Lerchundi como lingüista, como arabista, como africanista, como misionero, que le pusieron el apelativo de padre de los pobres, siguiendo las enseñanzas de San Francisco de Asís, y las labores de diplomático, labores diplomáticas entre España y Marruecos, amigo personal del sultán. Bueno, es que es una obra ingente, y todo lo que él publicó, todo lo que él investigó, toda la obra social que hizo en Tánger, en Marruecos. Así que yo tengo, por ejemplo, un dossier sobre el padre Lerchundi que es inmenso, y hay muchos libros sobre la vida y obra de José Lerchundi. Y luego hablaremos de eso, Juan, si te parece. Pero ahora me gustaría fijar los hechos fundamentales, el legado que el padre Lerchundi deja a Chipiona. Porque luego vamos a comentar otra cosa, a colación de todo eso. El legado fundamental del padre Lerchundi, empezando por la llegada de los franciscanos a Chipiona. Él recupera para el culto y para la cultura y para la enseñanza un edificio que estaba abandonado, que después de la desamortización de Mendizábal hubo muchos edificios religiosos que quedaron en desuso, abandonados, y él llega aquí y pone los cimientos de una labor importantísima dentro de la cultura de España, de la cultura arabista. Y entonces de ahí vienen muchas cosas, porque José Lerchundi no solo hizo esa labor pedagógica, creó esa escuela de misioneros, sino que eso sirve de germen de las escuelas franciscanas que vienen después, es decir, de una serie y de un talante y de una forma de ser. Y luego también José Lerchundi fue personaje destacado en la consecución y en la construcción, o la ayuda a la construcción del sanatorio de Santa Clara, la obra del doctor Manuel Tolosa Latour. El nacimiento, ligado al nacimiento de las escuelas de regla en aquel momento, que es donde Fray Baldomero González fue un elemento clave, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si Lerchundi no hubiera hecho llegar a los franciscanos hasta aquí, que tuvo otras opciones, para implantar esa escuela de formación de misioneros, uh-huh, pues no se hubiera reconstruido probablemente el santuario de regla, o puede ser que no se hubiera reconstruido el santuario, y bueno, a lo mejor, Juan, no estaría ni la Virgen de Regla aquí. Pues seguramente no estaría. Puede ser. Estaría a lo mejor, qué sé yo, en Lebrija, por decir alguna tontería, ¿no? Sí, bueno, los Montpensier la tendrían en otro sitio, pudiera estar en Sanlúcar, pudiera haber estado la parroquia y las circunstancias hubieran sido diferentes, claro, es que es así. Si los franciscanos, si Lerchundi no hace que los franciscanos lleguen a Chipiona, o elige Santiponce o esos otros lugares que se valoraron, y no elige Chipiona como el lugar donde quiere implantar, ¿no?, ese centro de formación de misiones, y luego está reconstruye el santuario. El tema que hemos hablado en otras ocasiones, como personaje, que eso lo tengo que investigar mejor, aglutinador en torno a las figuras de Manuel Tolosa Latour, de Benito Pérez Galdós, de Federico Oliver Crespo, es decir, una serie de personajes chipioneros o emparentados con Chipiona, extensible a Emilia Pardo Bazán, que todo vertebra, yo estoy casi seguro, que en torno al padre Lerchundi. No lo puedo afirmar al 100%. Pero era el elemento que unía, ¿no? Quizás fuera el aglutinador. Uh-huh. Eso lo estoy investigando todavía. Uh-huh. No quiero decir que Lerchundi era él sobre el que... Pero tengo esa sospecha, digamos, ¿no? Y ahí es donde quiero investigar y seguir esa línea de investigación, a ver qué averiguo. Porque la verdad es que el nombre de Chipiona da mucho de sí, cultural e históricamente hablando, y eso lo tenemos que defender. Lo tenemos que defender la sociedad entera.
Hombre, evidentemente hay otra gente a los que le pertenece más defenderlos que a otros. El padre de los pobres, el carisma franciscano, que quizá también es un elemento que está ahí en el ambiente de todas esas personas, ¿no? La filosofía vital del doctor Tolosa Latour, que al final lo que hace en Chipiona es algo por los niños que padecían raquitismo, intentando buscar un lugar que tuviera las condiciones apropiadas, pero al final era una visión social que en la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, pues solo la había en determinados círculos. Ahí está Benito Pérez Galdós, que es un escritor destacadísimo, que además tenía una vertiente política en la que luchó mucho por diferentes causas sociales de estas características, y lo mismo sucede con Emilia Pardo Bazán en algún tipo, en algunas de sus posicionamientos vitales, fundamentalmente respecto al papel de la mujer en la sociedad y demás. Y después está también Federico Oliver Crespo, nacido en Chipiona, recordemos, autor teatral. Su mujer era una de las actrices más importantes del momento. Carmen Coveña. Sí, sí. Y después, creador de la Sociedad General de Autores también. Quiero decir que en todo ese ambiente había un cierto espíritu social que casa muy bien con, bueno, con el padre Lerchundi y con el carisma franciscano. Y el padre Lerchundi y Manuel Tolosa Latour, sobre todo, quizá pongan los cimientos del turismo en Chipiona, de la importancia de las playas, de la importancia del lugar, aunque luego vengan otras personas a internacionalizar el nombre. Claro, pero ¿de dónde viene? Esto viene de ahí, de los primeros que se dan cuenta de las propiedades que tiene este lugar. No solo vitamínica, por decirlo de alguna forma, sino como decía... curaban el cuerpo y el alma, ¿no? Claro, además decía más o menos Caballero Bonal, el paisaje cultural de la zona. La verdad es que Chipiona en sí misma, cuando nos quitamos de la vorágine a lo mejor que tenemos ahora, es una ciudad que causa y nos llena de paz. Y esa paz, yo creo que viene en nuestra educación, como decía un amigo mío, tenemos una educación judío-cristiana, ¿no? Viene en nuestros genes ya, y cómo no decir que el padre José Lerchundi ha hecho eso mucho en el hacer chipionero, la forma de pensar del chipionero, ha sido clave. En algunos aspectos, claro. Ahí habría que profundizar más. Bueno, los inicios de lo que primero fue la llegada de visitantes por la devoción a la Virgen de Regla, eso unido a la difusión de las propiedades curativas de las aguas de Chipiona a través del doctor Tolosa Latour, que ese sanatorio se hace también gracias al padre José Lerchundi, hay que decirlo. La voz destacada junto a la realeza, las clases altas, que recaudación. empiezan a venir a Chipiona precisamente por esos motivos, y eso va creando lo que en el futuro se convierte en el fenómeno del veraneo y ya después próximamente y últimamente en eso que se llama destino turístico. Destino. En fin, todo eso tenemos que decir. Apuntes biográficos para terminar, para que la gente sepa un poquito más también del padre Lerchundi, así en términos generales. Hemos hablado del padre Lerchundi y Chipiona, pero como personaje, yo creo que en su momento de una dimensión de talla nacional e internacional. Sí, de talla nacional e internacional. De hecho, yo una de las cosas que he propuesto en uno de los últimos escritos que hice, porque claro, como ya vamos mal de tiempo y el año se nos acaba, ahora entre la vorágine del verano y todo eso, hay cosas que ya están hechas. Y por ejemplo, hay un libro muy interesante de Tolosa Latour que se titula El Padre José, recuerdo de la vida y obras de un fraile franciscano, datado en Madrid en 1896. Es un librito pequeñito que a ver si alguna institución o algún mecenas se presta a reeditarlo y se ponga en circulación para disfrute de los chipioneros, visitantes y todo aquel en que le guste la cultura y le atraiga la personalidad, la personalidad del padre Lerchundi como la de Manuel Tolosa Latour.
Muy interesante. Dejamos ahí la idea para que no debe ser demasiado complicado porque es un libro que no es de demasiada dimensión, Claro. pero lo anotamos ahí que probablemente casi ninguno lo sabíamos. Yo no lo sabía. Juan, tú lo has descubierto, no sé si a través de Fray Jesús España, ¿no? No, yo lo he descubierto. Yo lo he descubierto. Y lo he descubierto investigando la figura del padre. Sí, después tú lo que has hecho ha sido constatar que existía ese libro, que estaba físicamente, ¿no? Exacto. Bueno, pues es muy importante que todas estas cosas las vayamos sabiendo porque no se puede querer a una tierra ni cuidarla si no se conoce su historia y a sus personajes. Y nosotros, quizás sería muy atrevido decirlo, pero consideramos que el padre José Lerchundi puede ser, si no uno de los personajes, si no el personaje más destacado de toda la historia de Chipiona, pues uno de los más destacados, ¿eh? Pues sí, y yo pues, no me quiero extender mano, hace que me lluevan palos por muchos sitios. Pues claro, como nos instalamos en lo que nos instalamos, pues... Es muy importante, Juan, decir que el padre Lerchundi era una persona que era reclamada por el gobierno de la nación española para resolver cuestiones de una importancia en el final del siglo XIX fundamental relacionadas con Marruecos. No olvidemos la situación que había en aquel momento, que Marruecos pertenecía... Pero fíjate, Cristóbal, de la miopía de los gobiernos, que ese mismo gobierno de la nación, o en aquella época, no sé exactamente si era el mismo gobierno uno anterior, o sea, ocurre una cosa, que el Vaticano nombra a José Lerchundi como hombre de la Iglesia, digamos, en Marruecos, y eso necesitaba el placer del gobierno. Y el Vaticano desoye al gobierno y quiere mandar al padre Lerchundi a Marruecos. Y el gobierno de turno, que no estamos hablando a veces ni de ningún gobierno comunista, socialista, bolivariano, ni nada de eso, que hasta en aquel tiempo no existía. No existía nada de eso, nos hemos echado ahora las culpas. Dice que no vaya, que incluso se lo lleven preso a Madrid. En realidad no fue al principio. Se tuvo que ir a Santiago de Compostela hasta que se arregló ese problema que había entre el Vaticano y el gobierno español, y entonces ya pudo emprender viaje a Marruecos y hacer esa labor social. O sea que en principio hubo incluso hasta un enfrentamiento con el gobierno de aquel momento. Luego después los poderes se dan cuenta de que José Lerchundi, con la capacidad diplomática y cultural y de lengua que tenía, de conocimiento del árabe, era una persona muy válida. Y bueno, pues lo utilizaron precisamente para resolver asuntos de Estado de altísimo nivel. En aquel momento nos tenemos que imaginar lo importante que era Marruecos en aquel momento. Ya lo quisiera ahora el gobierno español de ahora y anteriores, tener a alguien como el padre José Lerchundi en las relaciones con Marruecos. Y no me quiero extender ahí en ese tema, porque, en fin... Nos meteríamos ahí no en un charco, sino en un océano. En un océano. Juan Mellado, muchísimas gracias. Vamos a hablar más del padre Lerchundi en más ocasiones porque tenemos más cuestiones. Lo que pasa es que no daría tiempo y sí lo que queremos es que lo que podamos contar podamos hacerlo, bueno, con la mayor exactitud posible. Y además, ya siempre lo digo, ni blanco ni negro. Las cosas con sus matices. Y todo lo que yo diga aquí también puede ser discutido, puede ser... yo no estoy en posesión de la verdad completa. El objetivo es fundamental hacerle justicia a un personaje de estas características y que reparemos en el legado que nos ha dejado coincidiendo con este 125 aniversario. Gracias, Juan Mellado. Gracias a ustedes. El tiempo vuela.